Muy buenas tardes a todos los presentes. La Dirección General de Presupuesto Público les da la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual, donde abordaremos el tema Programación Multianual de Planillas y AIR dirigidos a los pliegos de los gobiernos locales. Les saluda Sharmeli Moina, representante de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial, y hoy tendré la moderación a mi cargo. Esta capacitación tiene por objetivo brindar las pautas que los pliegos de los gobiernos locales deben considerar para realizar la programación presupuestaria del gasto multianual de las planillas en los gobiernos locales. Bien, antes de iniciar con la presente capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, iniciamos con la capacitación y voy a dar la bienvenida a nuestro expositor, Robert Sencho Lima, representante de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial del MEP. Adelante, Robert, bienvenido. Muy buenas tardes. Como bien sabemos, la programación multianual de ingresos está a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, que consiste prácticamente en determinar los costos de los ingresos de personal para un periodo de 3 años. Sin embargo, desde la DGPP consideramos que es necesario que se deben tener en cuenta algunas consideraciones. Contenido. Criterios generales para la programación de ingresos de personal y criterios específicos para estimar el gasto público en materia de ingresos correspondiente a los recursos humanos del sector público. Siguiente. Como les mencionaba, entre los criterios generales que se debe tener en consideración para la programación de ingresos de personal se debe tener en cuenta el tema de continuidad. ¿En qué consiste? Consiste en dar continuidad a las plazas, puestos y posiciones que contribuyen al cumplimiento de los objetivos estratégicos del gobierno local. Esto va a depender prácticamente del personal que tiene la entidad. Es decir, pueden ser trabajadores CAS activos o trabajadores CERI. Ejecutabilidad. Esto está basado en una proyección de ejecución acorde al marco legal y la capacidad operativa del gobierno local. Consistencia. Esto se refiere a que se debe tener en consideración los diversos sistemas informáticos, es decir, que debe tener en consideración la consistencia. En caso de los gobiernos locales, se tiene pues al CIAF y hay algunos gobiernos locales que ya se encuentran sus registros en el AIR. El otro criterio es la optimización de los recursos humanos. Es decir, se debe tener en consideración las plazas, puestos del gobierno local, que debe permitir la maximización de los recursos humanos como necesidad de la atención de los servicios públicos a la población. Esto obviamente debe ser en función de una coordinación que debe existir entre la Oficina de Recursos Humanos y el área de presupuesto, en este caso del gobierno local. Siguiente. Los criterios específicos para estimar el gasto público en materia de ingresos correspondientes a los recursos humanos consideramos lo siguiente. En el ámbito, obviamente, del personal activo, personal CAS y pensiones, en caso lo tenga. Para el caso de los gobiernos locales, se toma en cuenta el costo total anual de la planilla del personal activo, personal CAS y pensionistas, como lo vuelvo a repetir, en caso tenga el gobierno local. Y para los gobiernos públicos y empresas no financieras de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, se toma en cuenta el costo total anual de la planilla del personal activa, personal CAS y pensionista de correspondencia. Eso sería mi participación. Bien, muchísimas gracias, Robert, por tu exposición. Ahora voy a dar la bienvenida a nuestro segundo expositor, Miguel Venegas Rosales, representante de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Bienvenido, Miguel, adelante. Muchísimas gracias. Como bien indican mis compañeros, mi nombre es Miguel Venegas. Soy el responsable por parte de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, específicamente responsable del equipo de gobiernos locales desde esta Dirección General. Para empezar, vamos a tocar 3 puntos en esta presentación. El primer punto está referido a darles un marco general sobre la gestión fiscal de recursos humanos. El segundo punto es para desarrollar algunos conceptos, algunas consideraciones que se tienen que tener en cuenta al momento de realizar justamente trabajos de estimación de costos en materia de recursos humanos en sus respectivas entidades. Y como último punto de esta presentación vamos a también presentar un
breve caso práctico, ¿no? En conjunto con una herramienta que esperamos pueda serles de utilidad aplicando los conceptos, ¿no? Los conceptos y, bueno, consideraciones que hemos desarrollado en esta presentación. Siguiente, por favor. Entonces empezamos primero por consideraciones generales sobre la gestión fiscal en recursos humanos. En primer lugar, bueno, partimos sobre el tema de la normativa en materia de recursos humanos. En específico, vamos a enunciar a continuación normativa específica sobre el tema de programación de ingresos del personal. Como se podrá observar, ¿no? Tenemos 4 principales normas con diferentes rangos, ¿no? Algunos a nivel de rango ley y otros ya desarrollando justamente esta normativa de rango de ley, ¿no? Empiezo primero indicando, ¿no? Tenemos primero la resolución directoral 0002-2024 que aprueba la directiva de programación multianual de ingresos de personal y gestión de ingresos de personal. Esta es una directiva reciente que justamente donde podrán observar los criterios que anteriormente mi compañero de la Dirección General de Presupuesto Público ha desarrollado, ¿no? En esta directiva la pueden encontrar, digamos, estos conceptos, estos criterios, perdón, de programación con mayor desarrollo, ¿no? Es decir, acá pueden hacer esas consultas. Las siguientes normas, como les comento, no son normas generales que digamos, también engloban otros procesos, ¿no? No solamente el proceso de programación de ingresos, pero, digamos, contiene información relevante para la programación de ingresos de personas, ¿no? Estamos hablando primero del Decreto Legislativo 1436, Decreto Legislativo Marco del Sistema de Administración Financiera del Sector Público, ¿no? Digamos, acá están los grandes criterios en materia también de programación, ¿no? Tenemos el Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, ¿no? Que justamente la programación de ingresos, digamos, insume la programación presupuestaria, ¿no? Que está regulada en este Decreto Legislativo 1440. Y por último tenemos el Decreto de Urgencia 044-2021, que establece medidas extraordinarias urgentes en materia de gestión fiscal de recursos humanos del sector público. Este decreto en particular ya desarrolla con mayor amplitud los conceptos en materia de gestión fiscal que a continuación en esta diapositiva, en esta presentación, expondremos. No estamos acá listando toda la normativa existente, pero sí la normativa principal que justamente es sobre la base en la cual se ha desarrollado la presente, esta presentación. Siguiente, por favor. Quiero partir, para poder hablar justamente de gestión fiscal, no quiero partir de todas formas presentando a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Y esto porque normalmente es probable que como gobiernos locales tal vez no hayan tenido mucha interacción con esta Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. Sin embargo, sí es importante, digamos, hacer esta presentación, ¿no? De que esta dirección forma parte justamente del Viceministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Es una de las 5 direcciones generales que tiene este viceministerio, ¿no? Tiene el mismo rango de la Dirección General de Presupuesto Público y, digamos, como mencionaba en la diapositiva anterior, digamos, los procesos de programación de ingresos son, digamos, uno de los conceptos principales, ¿no? Uno de los insumos principales que alimentan la programación presupuestaria que se realiza año a año. Precisar entonces que la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos es la dirección encargada de justamente realizar los análisis financieros y técnicos, proponer, evaluar y aprobar medidas relacionadas a ingresos de los recursos humanos del sector público que impliquen justamente el uso de fondos públicos, ¿no? Recursos públicos y que estas medidas, estas propuestas que se analicen, justamente se garantice la sostenibilidad y responsabilidad fiscal.
entre algunas de las principales funciones que tiene la Dirección General de Gestión Fiscal, podemos observar en esta diapositiva, se están resaltando 3 de estas funciones, ¿no? Que creo que es de mucha importancia que los gobiernos locales consideren, ¿no? La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos tiene entre sus funciones específicas, por ejemplo, aprobar los lineamientos para la gestión eficiente de los ingresos. Justamente la directiva de una de las directivas que mencionamos en la diapositiva anterior, ¿no? La Directiva de Programación de Ingresos del Personal, es uno de esos ejemplos de lineamientos que ha aprobado esta Dirección General para contribuir justamente a una buena programación de ingresos del personal. Una de las siguientes funciones es proponer medidas y evaluar propuestas de los sectores en materia de ingresos, ¿no? Esto se traduce en que en algunas ocasiones vamos a tener sectores, ¿no? Sectores del gobierno nacional, como también pueden ser las propias municipalidades que presenten medidas, ¿no? Que tengan alguna vinculación en materia de recursos humanos. Podría ser desde medidas como la aprobación de algún nuevo concepto de ingresos, algún incremento remunerativo, alguna dotación especial de personal. Y digamos, todas esas medidas que justamente involucran recursos humanos e involucran una incidencia de gasto en materia de recursos humanos, pues requieren una evaluación por parte de esta Dirección General, ¿no? Esta Dirección General, por lo tanto, utiliza la información que está disponible en materia de recursos humanos para proveer una opinión técnica, ¿no? Respecto a las medidas que se le presenten. Y por último, una función que, digamos, y que justamente esta presentación, esta charla que tenemos con ustedes es un ejemplo de ello, es ejecutar actividades de difusión, capacitación y asistencia técnica sobre la gestión fiscal de los recursos humanos. Sobre esto, recalcar, por ejemplo, desde el año 2023, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos ha iniciado un proceso gradual y fuerte de implementación de procesos de gestión fiscal a nivel local, ¿no? Uno de los ejemplos es la implementación de el incremento de la cobertura de la IRS, que este es un aplicativo que maneja la Dirección General de Gestión Fiscal y que actualmente ya está implementado en el Gobierno Nacional y Gobierno Regional y se viene implementando de forma progresiva en el gobierno local, ¿no? Y en el marco de justamente esta implementación se están realizando también difusión, capacitación y asistencia técnica a los gobiernos locales que estén focalizados. Si su gobierno local todavía no ha sido focalizado, probablemente en los siguientes meses se les va a ir comunicando, se les va a ir capacitando, ¿no? Y esto es justamente parte de las funciones de esta Dirección General. Siguiente, por favor. Habiéndonos presentado como Dirección General de Gestión Fiscal, también es importante resaltar algunas de las reglas básicas que nosotros tenemos que manejan, digamos, nuestro actuar y en general manejan, digamos, también la opinión técnica que nosotros emitimos y y no solamente a nivel de opinión técnica, sino nuestro actuar diario, ¿no? En gestión operativa de nuestros sistemas, etcétera. Y no vamos a desarrollar el 100% justamente de las reglas, pero sí es importante desarrollar las principales. Entre las principales justamente reglas que orientan nuestro actuar está una de las, digamos, vamos a resaltar acá una de las más conocidas que las podemos, por ejemplo, identificar en en las leyes anuales de presupuesto, ¿no? En este caso estamos utilizando la Ley Anual de Presupuesto correspondiente al presente año fiscal 2024 y estamos, como bien observarán, tocando el artículo 6, ¿no? Ahí comentarles, ¿no? Esto no quiere decir que recién en esta Ley Anual de Presupuesto 2024 esta regla esté contenida, ¿no? Esta regla, si ustedes revisan las leyes anuales que se emiten año a año, la van a poder encontrar de forma similar, equivalente, ¿no? Es decir, en las leyes pasadas, ¿no? No es una norma que está, por lo tanto, exclusivamente vigente para este año, sino que es una norma que se ha venido repitiendo año tras año. ¿De qué trata esta primera regla que queremos desarrollar, ¿no?
En el lado izquierdo de su pantalla pues, podrán observar casi un extracto literal de lo que indica finalmente este artículo 6. Si ustedes van al artículo 6 directamente y lo leen, van a encontrar probablemente un texto más largo. Nosotros, para fines ¿no? prácticos de esta presentación, hemos tratado de resumirlo, siempre respetando lo que dice literalmente el artículo, ¿no? Entonces, y este artículo se puede, por lo tanto, dividir en dos grandes grupos, ¿no? Vamos a proceder a explicar la primera parte de este artículo, ¿no? Primero, el artículo habla de una prohibición de reajuste o incremento y, acá empezamos, ¿no? De remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos y finalmente cierra este artículo hablando de y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento, ¿no? Eh, Tal vez en pocas palabras, ¿no? Y al lado derecho podemos un poco ver, digamos, en pocas palabras, el qué significa esto que hemos leído, ¿no? Está prohibido, ¿no? Incrementar el sueldo a personal que está actualmente contratado, ¿no? Este artículo, por lo tanto, prohíbe justamente reajustes o incrementos a personal que está actualmente contratado, ¿no? La segunda parte de este artículo tiene que ver con la prohibición a la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones y, nuevamente vuelvo a cerrar, conceptos de cualquier naturaleza con las mismas características señaladas anteriormente. Es decir, está prohibido crear nuevos bonos, ¿no? Por lo tanto, la creación de cualquier bono, ¿no? Se entiende que requiere una autorización con el mismo rango que la ley que lo prohíbe, que en este caso es la ley de presupuesto público, está indicando justamente que está prohibido la aprobación de nuevos conceptos de ingresos, ¿no? Eh, lo estamos poniendo acá como un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, está prohibido crear nuevos bonos, ¿no? Eh, Y para precisar, tal vez algún gobierno local estará pensando que nos está escuchando en estos momentos, ¿no? Pero, ¿y qué sucede, por ejemplo, con tal vez algún concepto que se esté aprobando en el marco de las negociaciones colectivas, ¿no? Bueno, recordar que las negociaciones colectivas, que actualmente está vigente con su respectiva ley, proviene justamente de un proceso que está regulado con rango de ley, y esa misma ley le otorga finalmente esta fuerza, ¿no? Esta autorización. Entonces, tener en cuenta que entonces ahí sí se está respetando finalmente, ¿no? Por lo tanto, un concepto de ingreso que está autorizado con una norma, con, digamos, un, un documento, una norma que tiene este rango de ley. Eh, entonces, para resumir esta primera regla, ¿no? En el artículo 6 tenemos por un lado la prohibición al incremento de conceptos de ingresos a personal que actualmente tengo contratado, ¿no? Es decir, ¿no? Volvemos a hacer un ejemplo, ¿no? A un CAS, a un personal CAS que tenemos contratado, no podemos incrementarle su sueldo, ¿no? Eh, sin no podemos hacer una modificación del monto que está regulado para su sueldo en su contrato, ¿no? Tendríamos que ahí seguir justamente los pasos de resolver el contrato y volver a hacer una convocatoria pública, ¿no? En un nuevo concurso público para que ocupar un nuevo puesto con un nuevo sueldo, ¿no? No, porque tampoco podríamos hacer, por ejemplo, un análisis de decir, bueno, este personal CAS ahora tiene nuevas funciones y por lo tanto esto tiene demanda mayor tiempo su trabajo y por eso se sustenta su incremento de sueldo. No, está prohibido este reajuste, este incremento de conceptos de ingresos. Y la segunda parte de este artículo también desarrolla que también está prohibido crear nuevos conceptos de ingresos. Es decir, por ejemplo, no se puede de forma, una entidad, un gobierno local, tal vez a través de su consejo, no podría estar aprobando la creación de un nuevo bono para todo su personal, ¿no? No, esto estaría prohibido de acuerdo a la ley de presupuesto, no sería suficiente. En este caso, sería, por ejemplo, lo cual es distinto a
tal vez algún concepto que se esté aprobando en el marco de las negociaciones colectivas, ¿no? Solo para precisar ese punto. Siguiente diapositiva, por favor. Y otra regla muy importante de la gestión fiscal está también contenida, ¿no?, en el artículo 8 también de la ley de presupuesto, ¿no? Y al igual que en el caso pasado, este artículo 8 lo podemos observar en las pasadas leyes anuales de presupuesto, ¿no? Este artículo 8 tiene que ver con la prohibición de incorporación de personal en el sector público, ¿no?, por servicios personales y el nombramiento, salvo, y ojo, este artículo, si ustedes lo van y revisan directamente, contiene una serie de causales por las cuales estarían exceptuados, ¿no? Sin embargo, para fines de esta presentación, vamos a resaltar dos causales principales, ¿no? Estas tienen que ver con la incorporación de personal, digamos, funcionarios de confianza, y la otra causal es por cese, suplencia y o ascenso, ¿no? Vamos a la primera excepción a este artículo, ¿no? Funcionarios de confianza, ¿no? Esta creo que va a ser la más conocida por todos, ¿no? Eh, el artículo indica además, ¿no?, entre otros requisitos, ¿no?, indica que, bueno, debe ser conforme a los documentos de gestión de la entidad. Es decir, ¿no?, mi documento de gestión indica que yo tengo estas posiciones para servidores de confianza que, ¿no?, respetan ciertos porcentajes que uno puede nombrar para servidores de confianza, etcétera, ¿no? Es decir, está conforme a los documentos de gestión de la entidad. Entonces, en esos casos sí puedo realizar, digamos, la incorporación de personal, ¿no?, para esa materia, ¿no? También precisa el artículo que, claro, es temporal, en tanto esté en proceso de implementación en servicio civil. Entonces, ahí todavía hay un proceso en marcha. Por lo pronto, digamos, la designación para funcionarios de confianza está habilitada de acuerdo a este artículo 8. Vamos al siguiente caso, que sí puede ser un poco más complejo. El siguiente caso, que está contenido en el literal C del artículo 8, habla justamente, en realidad, de tres supuestos en los cuales uno podría también hacer estas incorporaciones de personal. El primero es por cese. Y el artículo, este literal C, precisa, en este caso, que solo se comprende, ¿no?, solo se acepta en todo caso la incorporación por cese cuando el cese se ha producido a partir del año 2023, ¿no? Y necesariamente tiene que ser por concurso público de méritos, ¿no? Entonces, recalquemos, ¿no? Acá solo comprende el cese producido a partir del año 23. Esto sí es, digamos, un ligero cambio respecto a los años anteriores, ¿no? En los años anteriores, por ejemplo, hablaban hasta, digamos, de la incorporación por cese producido hasta de 2 años anteriores, ¿no? En este caso se está precisando que el cese solo es, digamos, a partir del año anterior, únicamente en este caso del año 2023. Es decir, si yo tuviera una posición correspondiente a un puesto que está en estado vacante desde el año 2022, de acuerdo a lo que indica este artículo 8 de la Ley Anual de Presupuesto, correspondiente al año fiscal 2024, no se podría realizar la incorporación de este personal. Esta ley está autorizando únicamente para el cese producido a partir del año 2023, ¿no? Es decir, tendría que ser un puesto que ha cesado, la persona que lo está ocupando ha cesado en el 2023. Y, ojo, acá también es súper importante, esto tiene que ser por concurso público de mérito, ¿no? Digamos, no es una designación libre. El siguiente caso es suplencia temporal, ¿no? Y acá resaltamos que el tema es que cuando hacemos una incorporación de un personal por suplencia temporal, es importante precisar que una vez que el titular original de la plaza, ¿no?, el que estaba siendo justamente reemplazado temporalmente, ¿no?, se reincorpora a la entidad, el contrato de la persona que lo reemplazaba queda resuelto automáticamente, ¿no? Entonces, eso sí es
muy importante tenerlo en consideración porque sí, como nosotros como Dirección General de Gestión Fiscal, hemos recibido en ocasiones consultas, ¿no? Sobre qué hacemos con el personal que estaba supliendo temporalmente en la plaza, ¿no? Y bueno, la norma ahí es clara, ¿no? Este personal justamente suplía una plaza temporal, ¿no? No es que el que se está reincorporando se reincorpora en una nueva plaza, en una plaza distinta, se le tiene que crear una plaza, no. Se reincorpora en su plaza de origen, ¿no? Y es más bien el que estaba haciendo el suplente, el que tiene que, bueno, su contrato queda resuelto de forma automática y eso también está de acuerdo a lo que indica este literal C del artículo 8. Por último, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que tenemos casos en que se producen ascensos de personal, ¿no? Y ahí es muy importante recalcar que estos ascensos se producen en plazas existentes. Es decir, y acá, ¿no? Lo que indica la norma, ¿no? La norma hace referencia a otra ley ya vigente desde años atrás. Es decir, cuando leamos en el literal C, leamos lo referido a ascensos, vamos a encontrar la referencia a otra norma. Acá lo estamos citando directamente, ¿no? En los casos de ascenso queda prohibida la recategorización y o modificación de las plazas. ¿Qué significa esto? Esto básicamente lo que quiere decir es que se está prohibiendo justamente que se haga, digamos, un incremento de remuneración, ¿no? Acá volvemos un poco, ¿no? A digamos, esta lógica, estos principios que tenemos de la gestión fiscal, que está prohibido los incrementos de remuneraciones, ¿no? Es decir, si yo quiero ascender a mi personal, yo no puedo decir, tu plaza que actualmente asciende a 2.000 soles, ahora que vamos a hacer un proceso de ascenso, vamos a modificar tu plaza a 2.500 porque ahora ese va a ser tu nueva remuneración de acuerdo al puesto que estás ascendiendo. No, no, porque eso estaríamos haciendo básicamente un incremento remunerativo porque estamos modificando la plaza existente, ¿no? Nosotros ascendemos en todo caso, ¿no? Al personal a plazas que existen, ¿no? Yo tengo una plaza vacante de 2.500 y esa plaza vacante de 2.500, ¿no? Es la que se está poniendo en concurso de ascenso, ¿no? No podemos modificar la otra plaza, digamos, que actualmente viene ocupando la persona que quiere ascender. Eso también es un punto clave que debemos tener en consideración para no desordenar justamente nuestra gestión interna. Siguiente, por favor. Algunas consideraciones sobre las estimaciones. Pasamos a algunas consideraciones para realizar una adecuada estimación de costos. Siguiente, por favor. Muy rápidamente, ¿no? Primero, para poder realizar una buena estimación de costos, ¿no? Vamos a un poco definir nuestro marco sobre el cual vamos a estar actuando, ¿no? Nos vamos a estar actuando justamente sobre los conceptos de ingresos que vienen siendo financiados por fondos públicos, ¿no? Tanto que correspondan a personal activo como a personal pensionista, ¿no? Es decir, ingresos de personal, aportes del Estado, cualquier otro concepto económico o no económico, ¿no? Que perciba el personal y se incluyen también las pensiones. Siguiente, por favor. Y qué tipos, digamos, de ingresos, de conceptos de ingresos tenemos, ¿no? Y acá empezamos a mostrarles una caracterización para nosotros también guiar nuestro análisis que hagamos en nuestras respectivas entidades de los conceptos de ingresos que existen en nuestra entidad, ¿no? Acá tenemos 4 tipos, ¿no? Vamos a empezar por el primer tipo, ¿no? Que son los conceptos, digamos, llamémosle de carácter permanente, ¿no? Y como bien indica su nombre, cuando hacemos referencia a un concepto de carácter permanente, queremos decir que lo perciben, que es un concepto que se percibe durante los 12 meses del año, es decir, 12 meses. ¿A qué conceptos nos referimos? Por ejemplo, tenemos entre los conceptos que se perciben, esto no es una lista, no es una lista del 100% de conceptos, pero ponemos los principales, ¿no? Hablamos justamente del monto único consolidado, también hablamos del beneficio extraordinario transitorio, de la remuneración principal, de los incrementos por negociación colectiva, ¿no? Los que se han dado en los últimos 2 años, de la asignación familiar para el caso de tal vez de los 728,
entre otros conceptos que hayan sido autorizados por normativa específica, ¿no? Segundo grupo de conceptos, ¿no? Los conceptos periódicos, es decir, estos conceptos se caracterizan porque se persiguen una o más veces al año. Ojo que no, si se fueran los 12 meses, ya no estamos hablando de un concepto periódico, evidentemente estamos hablando del anterior grupo, conceptos permanentes, ¿no? Y también es importante, ¿no? Se repite todos los años, ¿no? No estamos hablando de un bono que únicamente se está dando en el presente año, sino es un concepto que se repite, que se percibe una o más veces al año y todos los años. ¿Qué ejemplos de concepto tenemos? La bonificación por escolaridad, aguinaldos y gratificaciones, bonificación extraordinaria, las CTS, entre otros autorizados por normativa específica. Y ahora entramos a algunos conceptos que a veces algunas entidades se les escapan y es acá donde se producen algunas problemas luego de financiamiento si es que no los identificamos a tiempo y no los programamos, ¿no? Debidamente. Estamos hablando de los conceptos, empezamos primero por los conceptos excepcionales. Estos normalmente se perciben por única vez en el año, ¿no? Y para estos conceptos excepcionales, como bien indica su nombre, ¿no? Se requiere una normativa expresa, ¿no? Que justamente regula que son de percepción, digamos, por única vez. ¿Cuál es el ejemplo más concreto que tenemos más reciente de esto, de un concepto excepcional? Podemos hablar justamente del bono excepcional de 600 soles, de la negociación colectiva a nivel centralizado 2023-2024, que se otorgó muy recientemente, ¿no? Eso ha sido un bono justamente excepcional, constituye un concepto excepcional, se percibió por única vez, ¿no? En el marco de esta negociación colectiva y, digamos, no se puede volver a otorgar este año, ¿no? Por lo menos no como, ya no, este proviene del 2023-2024, si se aprobara en el marco de la negociación colectiva otro, estamos hablando de otro concepto que proviene de otra norma específica, ¿no? Es decir, acá no valdría la pena que un gobierno local, por ejemplo, programe nuevamente este concepto, ¿no? Como bono excepcional 600, negociación colectiva 2023-2024, no. Ya este concepto fue excepcional por única vez. Y por último tenemos los conceptos ocasionales, ¿no? Y acá se diferencian porque, digamos, se perciben por un cumplimiento de meta o el reconocimiento de un derecho, ¿no? ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, hablamos de las ATS, ¿no? Las asignaciones por tiempo de servicio, ya sea el de 25 o 30 años, en estos casos, ¿no? Habiendo cumplido 25 años de servicio, ¿no? Es decir, se hace reconocimiento de este derecho, ¿no? Que tiene una forma de cálculo para su entrega, ¿no? No constituyen no constituye un concepto periódico porque no es que se estén percibiendo todos los años, ¿no? Sino está condicionado justamente al cumplimiento de ciertos requisitos. En este caso, hablamos de años de servicio, ¿no? También pueden haber algunos otros conceptos relacionados a cumplimientos de meta, y por lo tanto se tiene que cumplir ciertas características para su otorgamiento, ¿no? También pueden existir, además de estas ATS o vacaciones truncas, ¿no? Por ejemplo, otros conceptos que estén autorizados por normativa específica. Entonces tenemos estos 4 grandes conceptos y como comentaba, ¿no? Tenemos que tener mucho ojo, especialmente con los 2 últimos, que podrían escaparse a veces porque, digamos, no es lo que normalmente se percibe todos los años, pero tenemos que estar atentos de mapearlos al momento de hacer nuestra programación y estimación de costos. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Entonces, algunos pasos para realizar esta estimación de costos, ¿no? Ya hemos definido los conceptos de ingresos, hemos verificado qué tipos de conceptos de ingresos tenemos, ¿no? Cómo se caracterizan, etcétera, ¿no? Bueno, ahora tenemos que ver con qué fuentes de información, ¿no? Ya tenemos disponible para poder hacer este costeo, ¿no? Algunos gobiernos locales, como indiqué al inicio de esta presentación, tal vez ya tengan el AIRS, este aplicativo, AIRS provisional, donde se está sistematizando la información del personal que labora en sus entidades, ¿no? Progresivamente vamos a ir implementando este aplicativo en más entidades, ¿no?
Pero por lo pronto, digamos, ya tenemos un grupo de gobiernos locales que ha registrado su información y este aplicativo le puede proveer justamente el costeo de su información de ingresos, ¿no? De forma un poco más exacta, ¿no? Sin embargo, también cada entidad maneja sus respectivos costos, ¿no? Internos de la planilla. Bueno, identificado la fuente de información, ¿no? Ya sea utilizando el AIR provisional o la planilla interna que maneje la entidad, se tienen que identificar las plazas, puestos y tipos de conceptos, ¿no? Que corresponden finalmente a todos sus servidores públicos, ¿no? Eh, ¿No? Hay algunas entidades que vamos a tener solamente 276 y 728, otras entidades que sí van a tener 276, 728 y CAS, y así sucesivamente. Entonces, se tiene que finalmente identificar, ¿no? Todo su personal, ¿no? Y bueno, y también si estuvieran utilizando justamente la información que proviene de la IRSA, que esto va para los gobiernos locales que tienen este aplicativo, es importante considerar que, claro, la información tiene que estar debidamente actualizada, ¿no? No vamos a utilizar la IRS sabiendo que no hemos registrado la última información de nuestro personal en este aplicativo. Una vez, bueno, identificado todo el personal, se tiene que estimar cada uno de los tipos de conceptos de ingresos, ¿no? Y agrupándolos por aquellos conceptos que son imponibles, aquellos conceptos que corresponden justamente a aportes a carga social, aquellos conceptos que no tienen una base imponible, ¿no? A identificar los conceptos periódicos, ¿no? CTS, etcétera, y también los conceptos ocasionales que pueden corresponder a conceptos ocasionales o ¿no? Conceptos eh, o los dos últimos grupos de conceptos que hemos estado viendo, ¿no? Que corresponden a reconocimiento de derechos o similares. Perdón, importante tener en cuenta, ¿no? Si estamos haciendo una programación para el 2025, evidentemente no vamos a considerar los conceptos excepcionales, porque por definición iban a ser, ahí me corrijo, iban a ser otorgados por única vez en el presente año, ¿no? Ya no se estarían repitiendo para el 2025, ¿no? Sería un error considerar estos conceptos excepcionales, ¿no? Volvemos a tomar el ejemplo del bono 600, ¿no? Nuevamente para el próximo año. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora pasamos rápidamente a precisar los conceptos que son comunes a cada, ¿no? Los conceptos más comunes a cada régimen laboral, ¿no? Empezamos primero por el 276, ¿no? Donde tenemos, si los dividimos justamente entre ingresos imponibles e ingresos no imponibles, ¿no? Esto podemos hablar, ¿no? En el tema de imponibles, pues pondríamos los gobiernos locales ya tienen que haber implementado su monto único consolidado, denominado MUC, ¿no? Este se determina según su escala remunerativa y para eso pues, se puede consultar justamente el DS 1314-2023 CF, donde se precisa justamente los montos según la escala remunerativa. Y tenemos los conceptos, digamos, no remunerativos, ¿no? Y acá ponemos los 5 conceptos más comunes para el 276, ¿no? Por un lado tenemos la compensación vacacional, ¿no? La cual se determina considerando los meses y días efectivamente prestados, ¿no? Prestados en servicio. Tenemos este otro concepto ya habíamos tocado, ¿no? La asignación por 25 y 30 años, la cual, recordemos, se otorga por única vez, ¿no? Previo cumplimiento de este requisito, 25 o 30 años. Tenemos la CTS, que también tiene su metodología de cálculo. Tenemos los aguinaldos. Ojo, en caso de los aguinaldos, el valor se establece cada año en la ley anual de presupuesto, ¿no? Para el presente año, el valor asciende a 300 soles como ya sabemos, son 2 pagos anuales. Y lo mismo en el caso de escolaridad, tiene la misma característica, que también su valor se establece en la ley anual de presupuesto y para el presente año su valor asciende a 400, ¿no? Esto corresponde a un único pago. Siguiente diapositiva. Del mismo modo, vemos los conceptos correspondientes al 728. Ahorita estamos viendo los conceptos, digamos, imponibles del 728.
su remuneración básica mensual, que se precisa no puede ser menor a una remuneración mínima vital, ¿no? La asignación familiar, ¿no? Que es el 10% de esta RMB, y tenemos los dos incrementos mensuales, ¿no? Por negociación colectiva, ¿no? El 311-2020, uno que está correspondiente al 311-2022, ¿no? De 51 soles, y el incremento 2024, que está regulado en el DS 313-2023-CF de 50 soles. Siguiente diapositiva. Perdón. Sí, entonces tenemos los ingresos no imponibles también para el 728, igual que en el caso de la 276, ¿no? También tienen escolaridad, esta escolaridad también su valor se establece en la ley anual de presupuesto. Hay, a diferencia también del 276, acá tenemos la gratificación, ¿no? Acá sí corresponde pues a un ingreso a su remuneración bruta mensual, más la asignación familiar y los incrementos que tenga por los incrementos mensuales de la negociación colectiva, por ejemplo, ¿no? Es importante precisar, acá estamos nomás enunciando los ingresos remunerativos comunes, pero si el trabajador tuviera otros ingresos remunerativos aprobados con norma específica, le correspondería también como base para el cálculo de la gratificación. Y tener en cuenta que tiene también esta bonificación extraordinaria correspondiente al 9% de la gratificación. Y bueno, por último tenemos la CTS, ¿no? La compensación por tiempo de servicios, que es igual a la suma del ingreso de carácter remunerativo y un sexto de la gratificación. Siguiente diapositiva, por favor. Y para terminar tenemos los conceptos correspondientes al Decreto Legislativo 1057, más conocido como CAS. En este caso es un poco más acotado los conceptos de ingresos que tiene CAS, mucho más sencillo de costear, ¿no? Entonces tenemos por un lado igual ingresos de carácter remunerativo, de todas maneras, en el caso de CAS, ¿no? Como mínimo debe ser la RMB, es decir, 10.25, el monto mensual, y no puede superar los 15.600, ¿no? También los CAS han sido sujetos, no han sido beneficiarios de los incrementos mensuales por negociación colectiva. Se están precisando ahí los montos, ¿no? Uno correspondiente a 64 soles y otro de 50 soles. Y ya por la parte de ingresos no remunerativos, ¿no? Acá lo tenemos un poco más sencillo, tenemos los aguinaldos, ¿no? Que también en este caso le aplica el monto de 300 soles, 2 veces al año. Su valor se establece nuevamente de forma anual en la ley anual de presupuesto. Y también vacaciones truncas, acá muy importante porque también vienen constantemente consultas, ¿no? En este caso, las vacaciones truncas se otorgan siempre cuando cesa el servicio, culmina la contratación, ¿no? No hay vacaciones truncas, digamos, por no otorgamiento de las vacaciones, ¿no? Se van acumulando, ¿no? Las vacaciones truncas es cuando cesa el servicio, ¿no? Y corresponden justamente al año, digamos, a un año de servicio que no haya de las vacaciones que no haya, como máximo, ¿no? Que no haya gozado este personal. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá volver a recordar, ¿no? Hay conceptos periódicos que no se registran en el AIRS, entonces si estamos usando como fuente de información para fines del costeo, ¿no? Para aquellas municipalidades que tienen implementado el AIRS, tengan en consideración que no todos sus costos justamente se van a registrar en el AIRS. En el AIRS van los conceptos de carácter permanente, ¿no? Y en esto, por ejemplo, ¿qué conceptos periódicos no se registran en el AIRS? Por ejemplo, del personal 276, personal nombrado, ¿no? En esos casos, como no es un concepto que se esté repitiendo año a año y solamente se entrega al finalizar
por ejemplo, en caso de CTS, ¿no? Al finalizar su vínculo con la entidad, o en caso de las ATS por 25 y 30 años, ¿no? Por única vez, o por último, en caso de los gastos por sepelio, ¿no? Al momento, si se produce el sepelio, bueno, se produce este evento, no se registran, por lo tanto, ¿no? En el AIRS. Estos sí tienen que ser considerados por la municipalidad, y para eso pueden, por ejemplo, en caso de los 25 o 30 años, se puede estimar cuándo le corresponde, ¿no? Más o menos esto, que se le reconozca dicho beneficio, ¿no? En caso de CTS se puede tomar en consideración también el año de cese, ¿no? También se puede previsionar algún monto en alguna partida en base a un histórico. Lo mismo para el caso de gastos por sepelio. Y bueno, tenemos también un concepto que es transversal, que es vacaciones truncas, que como resaltaba en la diapositiva anterior, se otorga cuando cesa en el servicio o culmina la contratación, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, acá tenemos un ejemplo muy rápido, ¿no? de aplicación un poco en general de estos conceptos que hemos tocado, ¿no? Tenemos una determinada municipalidad distrital que cuenta con 67 servidores en el presente año, ¿no? De diferentes regímenes laborales, ¿no? ¿No? Indicamos acá en el ejercicio, esta cantidad debe costearse para el total de personal de la planilla de la municipalidad distrital para el año 2025. Toda vez que, pues, acá justamente vamos a aplicar el principio de continuidad que explicaba mi compañero, ¿no? Continuidad para la atención justamente de los servicios públicos al ciudadano. Entonces, en este caso, es un ejercicio muy sencillo, ¿no? Si tenemos finalmente 67 servidores que están distribuidos, vemos en el ejemplo, ¿no? Distribuidos por régimen laboral, ¿no? 20, 15, 32, ¿no? 20 para CAS, 15 para 276, 32 para 728, total 67, sus respectivos costos por principio de continuidad, ¿no? Estaríamos básicamente repitiendo esa programación de costos. Sin embargo, sabemos que el mundo finalmente no es tan fácil, no permanece inercial necesariamente en nuestra planilla, ¿no? Dichosas aquellas entidades que pues tengan esos casos. Pasamos a la siguiente diapositiva. En realidad, es muy probable que nos enfrentemos con una situación así. Sin embargo, ¿no? Continuando este ejercicio, la misma entidad advierte que tiene los siguientes requerimientos. Por ejemplo, en este caso, tiene 10 solicitudes de reincorporación por mandato judicial con calidad de cosa juzgada, ¿no? Tiene además un nuevo bono, ¿no? Que se va a otorgar por única vez, ¿no? Concepto excepcional que se está aprobando en el marco de la negociación colectiva, ¿no? Y tiene también advertido que tiene el pago de una asignación por tiempo de servicios de 2 servidores del decreto 276, ¿no? Entonces, justamente acá estamos aplicando todos los conceptos que hemos visto anteriormente, ¿no? O parte de los conceptos que hemos visto. Entonces, sí, tengo que asegurar mi continuidad, pero además tengo estos otros costos, estos otros requerimientos, eh, tengo estos otros requerimientos que atender. Entonces acá, por ejemplo, vemos, para el caso de la reincorporación de personal, la municipalidad, por ejemplo, va a identificar, ¿sabes qué? Tengo 10 solicitudes, pero seguramente haciendo su análisis de recursos disponibles, etcétera, identifica que va a poder atender 5, ¿no? Ahí vemos justamente en esta columna marcada en rojo, personal por mandato judicial, vemos que costea 5 PEAs a un monto de 120.000 anuales, ¿no? Ese tiene su primer costeo, ¿no? Del mismo modo también costea el concepto excepcional de bono. En este caso va a ser un otorgamiento por única vez y lo costea seguramente por negociación colectiva, ¿no? Si se dan cuenta, no costea necesariamente los 20 Ks ni tampoco costea los 15,276, sino costea un monto menor, ¿no? Probablemente porque sea personal que
tiene un rango de directivo y por lo tanto ya por negociación colectiva no le correspondería ese bono, ¿no? Entonces, ¿no? En caso de los 728, ¿no? Personal obrero, al parecer sí a todos ellos han hecho su análisis, les corresponde su bono, ¿no? Entonces ahí tiene 18, 10, 32. Otra PEA distinta, ¿no? Está justamente diferenciando a quienes les corresponde finalmente el otorgamiento de este bono y tiene su monto respectivo. Y por último, como digo, identificado que son 2 servidores del 276 que estarían cumpliendo sus 25 años de servicio y les está costeando su respectivo reconocimiento de este derecho por 4.000. En total, ¿no? Igual está manteniendo la PEA, ¿no? Ha identificado que va a mantener sus 67, pero adicionalmente, ¿no? En el caso de la 728, va a incorporar a 5 personas más a su planilla, con lo cual su planilla estaría creciendo de 67 a 72 y sumando el resto de costos, ¿no? Tenemos un nuevo costo anual de esa planilla de 2.9 millones aproximadamente, ¿no? Es decir, 100.000 soles, aproximadamente unos 100.000 soles más que respecto al 2024. Entonces tenemos ahí un caso tratando de aplicar justamente los tipos de conceptos que hemos visto, ¿no? Conceptos ocasionales, excepcionales, ¿no? Los criterios, ¿no? Que tenemos, ¿no? El criterio de continuidad, están priorizando su continuidad, pero tampoco, ¿no? Y tienen demandas de otro tipo, pero tienen que cautelar justamente con la disponibilidad de recursos que tiene la entidad. Siguiente diapositiva. Y perfecto. Listo. Le doy el pase a mi compañera para que continuemos con esta exposición. Bien, muchísimas gracias, Miguel. Ahora voy a dar la bienvenida a nuestro tercer expositor, Pedro Arenas Melgarejo, representante de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Adelante, Pedro. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Pedro Joel Arenas soy coordinador de la Dirección de Programación de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. En esta oportunidad vamos a ver un caso práctico mediante esta herramienta. Ya hemos visto la parte teórica en función a los conceptos, tanto los conceptos vinculados a los regímenes laborales, pero en esta oportunidad vamos a identificar cómo vamos a realizar una estimación de costos. En esta herramienta, en este archivo Excel, podemos identificar el nivel de gobierno, que es los gobiernos locales, que es justamente destinado a esta capacitación. En esta columna podemos encontrar el gobierno regional en sí. Esta herramienta les va a servir mucho, se le va a alcanzar a ustedes para que puedan realizar una estimación de los ingresos. Acá están los gobiernos regionales. El pliego, en este caso, es propiamente la misma, que corresponde a la provincia, y luego la unidad ejecutora, que corresponde a la misma municipalidad, en este caso de la municipalidad del gobierno local. Como verán, acá hay listas desplegables que va a permitir identificar qué tipo el tipo de región, la localidad, la provincia y también el distrito. En este caso, por ejemplo, no hemos seleccionado la región, que es región Ancash, luego la zona de provincia, que es Yungay, y la unidad ejecutora, y en este caso hacemos referencia a la unidad provincial de Yungay. Luego acá encontramos un campo de régimen laboral. Aquí encontramos 3 opciones. El decreto legislativo 276, que es también denominado régimen administrativo, el decreto legislativo 728, que es régimen privado, y el decreto legislativo 1057, que es CAS. Teniendo en cuenta mucho el principio de continuidad que hemos visto en la presentación anterior, podemos mencionar, si a la fecha, por ejemplo, al mes de junio 2024, tenemos, es un ejemplo, tenemos 10 personas, la estimación para el siguiente año, bajo el principio de continuidad, también tendríamos 10 personas. Como ven, este Excel va a permitir ingresar información, también posiblemente hacer un ajuste o editar o agregar alguna información vinculada mucho a la cantidad de PEA. Acá cantidad de PEA mencionamos a la cantidad de plazas y puestos que hay en el gobierno local, y se debe de realizar una estimación de cuántos
cuántos CAS están ganando esta cantidad. Por ejemplo, acá a manera del ejemplo son 10 CAS que ganan 5.100. Este es el ingreso mensual total, porque acá estamos considerando el ingreso como tal, el ingreso principal, y también otros ingresos vinculados al ingreso mensual total, como son aquellos conceptos relacionados por negociación colectiva que incrementan el ingreso mensual total. Luego encontramos la carga social, que es el 9% correspondiente al ingreso mensual total, y los ingresos periódicos. En los ingresos periódicos identificamos mucho cuáles son. En este caso podemos, en este caso, un poco teniendo en cuenta mucho cómo funciona la herramienta, nosotros podemos colocar otro tipo de monto, 3.200 por ejemplo, y en automático se calcula la carga social. Es decir, esta herramienta me va a permitir identificar cuánto es la carga social de 10 plazas que actualmente se encuentran bajo el principio de continuidad y cuánto es el ingreso. Acá sería una tarea importante determinar, cuantificar cuánto es el ingreso mensual total, para luego establecer, esta herramienta te va a establecer cuánto es el ingreso, la carga social. Y luego los ingresos periódicos, como hemos visto en la presentación anterior, y en el caso de los CAS podemos identificar ingresos periódicos tanto de aguinaldos, tanto de julio y de diciembre, y otros ingresos ocasionales. Estos campos sí son para hacer la cuantificación de los conceptos y tendríamos que agregarlos acá, en esta herramienta. En otros ingresos ocasionales podemos identificar a vacaciones truncas, especialmente sobre este régimen 1057 CAS, son vacaciones truncas, que a manera de ejemplo podemos señalar esta cantidad. Y en automático nos va a dar el costo total anual en este régimen laboral. A este lado de color naranja, corresponde a la genérica y a la subgenérica, detalle. Esto ya es un tema correspondiente a las específicas de gasto, a las genéricas de gasto. Por ejemplo, cuando hablamos de CAS, para este año, la Ley de Presupuesto 2024 ya determina que el régimen laboral CAS ya está dentro de la genérica 1, que es personal y obligaciones sociales. Hasta el año pasado estaba en la genérica de bienes y servicios, 3. Y de modo tal que cuando esta herramienta nos va a permitir, de modo tal que cuando colocamos el monto, por ejemplo, colocamos desde el régimen laboral, en automático nos van a dar las específicas vinculadas al régimen laboral CAS, que como subgenérica tiene las retribuciones y complementos en efectivo, y la subgenérica de detalle, que es propiamente el contrato administrativo de servicios. Para este caso puntual del ejemplo, estamos tomando como genérica de detalle al ingreso mensual total. Toda vez que los ingresos mensuales y los ingresos vinculados a ingresos ocasionales están en otras específicas de gasto vinculadas a cada régimen. Otro ejemplo, en este caso, una municipalidad de Junín, la municipalidad distrital de Corbomayo, el régimen privado 728, como verán, si yo selecciono 1057, en automático cambia acá, en este lado, en la subgenérica de detalle. Esta herramienta va a permitir identificar a qué tipo de subgenérica de detalle corresponde el régimen laboral. Identificamos cuántas plazas y puestos se encuentran en esta municipalidad de acuerdo al principio de continuidad. Si tenemos 2, colocamos 2. Si tenemos 10, colocamos 10. Si tenemos 12 o 15, colocamos esa misma cantidad. Lo importante es asegurar los recursos públicos que se vienen brindando a la nación. En este caso son los recursos humanos que se brindan a la ciudadanía. Por lo tanto, aseguramos que los puestos y las plazas y puestos que a la fecha se encuentran también tengan continuidad para el siguiente año. En automático se calcula la carga social, identificamos los ingresos periódicos. Los ingresos periódicos, ahí de acuerdo a la presentación anterior, ahí encontramos las gratificaciones, que son dos
que son 2 sueldos, tanto en julio y en diciembre. En este caso, sí, ingresos ocasionales. En ingresos ocasionales, identificamos acá a vacaciones truncas. También identifican, bueno, la asignación familiar encontramos en ingreso mensual total y otros ingresos vinculados mucho a ingresos ocasionales. Acá encontramos también CTS y acá se sugiere que puedan hacer el consolidado de los ingresos mensuales ocasionales en una fuente de información que dispone, porque se tiene 2 fuentes de información, ¿no? La información de la IRS provisional, que ahí se sugiere que puedan, y que la información de la IRS provisional pueda también ser, pueda actualizarse o se puedan seguir mucho los parámetros que hay en la IRS provisional, y otro que es la planilla interna que maneja cada gobierno local, en función a esa información y que se tiene que realizar este ejercicio que les va a ayudar mucho para la estimación de los ingresos. Igualmente, este ejercicio podemos replicarlos en otras municipalidades, en Ayacucho, en Paico, y así sucesivamente. Vamos con un ejercicio en el régimen 276. En el régimen 276, como verán, corresponde a personal administrativo. El régimen 2, si colocamos 1057, este ejercicio cambia a otra específica casa. En el régimen 276, identificamos la cantidad de personal del régimen 276 y el ingreso mensual, que corresponde al ingreso principal, que es el MUC, y otros conceptos de innovación colectiva. La carga social, que se calcula en automático, los ingresos periódicos vinculados mucho a este régimen e ingresos ocasionales. Todo ello me va a dar este monto que corresponde a la estimación de este régimen laboral de 276, y acá encontramos las específicas correspondientes a este régimen. A nivel de su genérica de detalle. Y así podemos realizar este ejercicio con los demás regímenes laborales. Ok, hasta aquí es la presentación. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la exposición, estimado Pedro. Ahora vamos a iniciar con la ronda de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. Vamos con la primera consulta, por favor. ¿Debo priorizar las nuevas contrataciones o medidas en materia de ingresos que desean implementar en mi entidad o el financiamiento de mi nómina actual que tendrá continuidad en el próximo ejercicio fiscal? Adelante, Miguel. Creo que justo en la misma pregunta, me parece esta parte de la respuesta, hablan de continuidad, ¿no? Tienen una nómina que entiendo que han determinado que que requiere continuidad para justamente la prestación de servicios, ¿no? Asumimos esenciales de la entidad, ¿no? Entonces, digamos, por justamente los principales criterios de programación, ¿no? Uno debería primero priorizar la continuidad de su nómina, ¿no? A partir de eso, luego ya se estarían identificando o incluyendo cuáles son estas nuevas contrataciones o nuevas medidas en materia de ingresos que en este caso podrían provenir de, por ejemplo, la negociación colectiva, ¿no? Algún concepto que se tenga que prever justamente los recursos para su financiamiento, ¿no? A partir de eso ya se podría ir calculando cuánto más dispongo, ¿no? Para poder financiar, ¿no? Pero la prioridad uno es, en todo caso, la continuidad de tu nómina, ¿no? Ya cada entidad, pues, determina cuál es esa nómina que requiere su continuidad, ¿no? Y eso es la prioridad uno, y luego ya vienen los deltas, los adicionales. Bien, gracias, Miguel. Tenemos una segunda consulta. Para incorporar personal por mandato judicial en calidad de cosa juzgada, ¿debo considerarlo en mi programación 2025? Adelante. Sí, esta pregunta en varias capacitaciones que justamente hemos tenido con gobiernos locales nos lo han nos lo han presentado, y justamente por esa razón también poníamos en el ejemplo
este caso que vimos, ¿no? Tenemos una municipalidad que habían 10 solicitudes de reincorporación, ¿no? De personal por mandato judicial en calidad de cosas juzgadas. Sin embargo, la misma entidad determinaba de que lo que le era viable poder atender eran 5, ¿no? En base a la disponibilidad de recursos que tenían, ¿no? Recordemos que en el artículo 8 también, no lo hemos mencionado ahorita en la presentación, pero en el artículo 8, en el numeral 8.3, se establecen, digamos, algunos parámetros que tener en consideración al momento de justamente verificar, ¿no? Si se puede atender un mandato judicial en calidad de cosa juzgada, ¿no? Específicamente lo que indica este numeral 8.3 del artículo 8 de la Ley Anual de Presupuesto es que se debe prever que justamente los costos, ¿no? de estas referidas acciones de incorporación de personal, ¿no? en conjunto con los costos de personal total de la entidad, no superen finalmente el presupuesto institucional vinculado a recursos humanos, ¿no? para en las respectivas partidas clasificadores presupuestarios vinculados a este tema, ¿no? Entonces, para mayor ahí, en todo caso, información, sí revisar justamente lo que indica este numeral 8.3 de la Ley Anual de Presupuesto 2024, ¿no? Y, digamos, en realidad, en resumen, uno puede incorporar personal solo hasta el monto que tiene de recursos disponibles. Bien, muchísimas gracias a todos los especialistas del Ministerio de Economía y Finanzas por esta capacitación. De esta manera culminamos con la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta sobre el tema de hoy o en materia presupuestaria, pueden contactarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con sus especialistas en presupuesto público de la sede Conectamet más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del presente evento. Finalmente, también comentarles que el video de este y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público los pueden encontrar en nuestra página web o en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchísimas gracias a todos por su participación. Hasta una siguiente oportunidad.